Muchísimas gracias, Joyce. En estos momentos ya está grabando en línea. Muchísimas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Ajustarme por momentos. Bien, muy buenas tardes. E invitamos a quienes nos acompañan a que ocupemos aquí las primeras sillas para sentirnos más juntos en lo posible. Entonces, muy buenas tardes a todos a quienes nos acompañan de forma virtual. Bienvenidos a este espacio de trabajo en red. Queremos presentar nuestra experiencia de la comunidad de práctica, estrategia para la transformación curricular aplicado en educación alimentaria y nutricional. Para nosotros es un gusto tener este espacio con ustedes y compartir un poco de lo que ha sido esta trayectoria en la conformación de la comunidad de práctica que está conformada con una perspectiva interinstitucional de docentes que se ocupan de una asignatura que se llama Educación en Alimentación y Nutrición. Este espacio surge con un gran interés de intercambio de un trabajo colectivo y como respuesta a necesidades concretas de inquietudes en el acto de enseñar a enseñar. En ese sentido, tenemos preparados 5 momentos de esta experiencia de compartir. Y un primer momento que es muy importante va a ser primero reconocer a quienes nos acompañan. Entonces, ok, gracias. Quisiéramos que brevemente nos dejaran saber su nombre, qué hacen en este momento y por qué surge el interés de participar en esta presentación. Bueno, y voy a ir rotando el micrófono porque estamos haciendo grabación y es muy importante para nosotros que quede este repositorio. Bueno, mi nombre es Cindy Taborda, nutricionista dietista, magíster en salud pública, aspirante a magíster en salud pública con énfasis en educación para la salud, docente ahora en la universidad, en la Corporación Universitaria Remington y amante de la educación alimentaria y nutricional. Siempre me ha gustado desde que estaba en la formación del pregrado y pues aquí sigo aprendiendo. Buenas tardes, mi nombre es Viviana Herrera, nutricionista dietista y estudiante de la maestría en políticas públicas alimentarias y nutricionales. Este tema fue muy conveniente, hablamos pues que fue muy diseñado a propósito de mi trabajo de investigación, que es un trabajo de educación participativa en una institución educativa rural. Así que tengo todo el ánimo de aprender y he aprovechado al máximo estos espacios para nutrir mi trabajo de investigación. Hola, buenas tardes. Soy Gabriel Eduardo Lara Abad. Soy estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento Saludable en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, en México. Y actualmente el proyecto que estamos llevando a cabo, que se desprende de un proyecto mucho más grande, trata justamente de la parte que tiene que ver con la praxis. Y justo es el interés que tengo. También tengo la maestría en gestión educativa y pues ahora es un punto de encuentro el poder trabajar la educación y la salud para enseñar a quienes enseñan de salud. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Gutiérrez, docente de la Universidad del Bosque, del doctorado en salud pública, doctor en salud pública también. Y pues estoy acá porque realmente la educación en los diferentes campos y disciplinas nos interesa y cómo se está formando esa transformación curricular que ustedes están hablando ahí. Yo también quiero saber y conocer esa transformación curricular también para las otras profesiones y campos de saberes, ¿no? Entonces, muchas gracias y por ese nuevo conocimiento que vamos a aprender hoy. Ahora hablar, bueno, que lo
pongan de esta manera y no así, porque así queda mucho más claro y está diseñado para que... Bueno, muchas gracias por la observación. Entonces, vamos a proseguir presentando a las docentes que acompañan esta experiencia. Tenemos con nosotros a la profesora Teresita Alzate Yepes. Ella es nutricionista, magíster y doctora en acciones pedagógicas y desarrollo comunitario de la Universidad de Antioquia. Tenemos a la profesora Verónica Melina Pertús. Ella es psicóloga, especialista en neuropsicología infantil y maestra en psicología social. Trabaja en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales del Departamento de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Tenemos a la profesora Fabiola Becerra Buller, nutricionista dietista, especialista en nutrición clínica y magíster en educación de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Medicina del Departamento de Nutrición Humana. ¿Y quién les habla? Alexandra Pava Cárdenas, nutricionista, magíster y doctora en nutrición pública. Actualmente trabajo en la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en la Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Alimentación y Nutrición. Bueno, entonces lo que vamos a hacer a continuación es que queremos compartir 4 perspectivas de lo que ha sido la experiencia en la comunidad de práctica. Y estas perspectivas entonces van a comenzar de una fundamentación teórica y luego vamos a narrar lo que ha sido esta experiencia, siempre mirando el método para cerrar con unas lecciones aprendidas y a partir de allí construir con ustedes una provocación de la aplicabilidad del método que es la comunidad de práctica. Entonces, vamos a proseguir con la presentación de la profesora Teresita Alzate, para la cual tendremos 10 minutos. Bueno, yo creo que no tenemos que contar mucho el tiempo porque como somos pocos para el trabajo práctico, entonces podemos aprovechar y creo que hasta para la segunda parte podemos hacer unos cambios de lo que, porque podemos conversar mucho. Bueno, como ven, yo soy coordinadora del Laboratorio Observatorio en Información, Comunicación y Educación para la Salud, la Alimentación y la Nutrición, ya lo llamamos LOP y CESAN, de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. ¿Por qué hablo desde este lugar? Porque el Laboratorio Observatorio fue el punto, digamos, de donde se empezó a gestar esta propuesta a partir del relacionamiento de nutricionistas, del relacionamiento a partir de la educación y de la comunicación, o sea, y de la información, o sea, la ICEAN. Y fue justamente Cindy una de las que en ese momento era profesora, era, digamos, parte operativa del laboratorio y una de las actividades que desarrollaba era la provocación de comunidades o de interés o comunidades de aprendizaje o comunidades de práctica en función de los nutricionistas y de otros profesionales de la salud que querían profundizar en campos de la ICEAN. Entonces, podemos decir que me fui como 5 en... Ave María, qué velocidad. Este aparatico, muy bien. Entonces, ¿qué empezamos ante las preguntas, las inquietudes? A ver, una comunidad de práctica, para contarles así rápidamente, surge casi siempre producto de cursos de colegas, de profesionales que empiezan a preguntar, a presentar, a explicitar necesidades sobre un asunto. Entonces, si son necesidades compartidas frente a un asunto curricular, no da para hacer una comunidad de interés, porque ya lo saben. No da para hacer una comunidad de aprendizaje, porque tienen el conocimiento.
da para generar una comunidad de práctica, porque es a partir de las preguntas, los problemas que surgen a partir de la práctica misma, la búsqueda de soluciones. Entonces, ¿a qué nos remontamos? Y como laboratorio, pues teníamos que explorar entonces cuáles de todas esas modalidades nos podía servir y por qué. Exploramos entonces que fueron los pioneros de las comunidades de práctica, operarios de una empresa de fotocopiadoras, Xerox, que tenía múltiples problemas frente a la reparación de las máquinas fotocopiadoras de la época y no se acogían mucho al manual de procedimientos de la empresa, sino que empezaron a gestar a partir de los conversatorios en cafeterías y en los pasillos, empezaron a conversar esos operarios de cómo resolver los problemas de reparación de las máquinas. Y ese fue el impulso que dio y que está bien documentado. Entonces fueron los gestores de esta modalidad de trabajo, de llegar a conocimiento a partir del conocimiento, pero interpelado por la práctica misma, problemas no resueltos. Entonces, ¿eso qué nos implicó? Nos implicó el concepto de, desde una empresa, acogerlo al campo nuestro, al campo de la educación, pero no somos pioneras en eso, ni mucho menos. O sea, hay mucha literatura alrededor de comunidades de práctica. De hecho, algunas de estas diapositivas van a tener referencias que hablan inclusive en la práctica clínica. O sea, son muchos los casos, pero el sentido de lo educativo es el que nos compete en este momento. Entonces, es crear conocimiento, pero a partir de problemas prácticos. Más allá de una simple conceptualización, no es compartir teoría, porque se supone que todos desde la teoría la tienen. Es lograr nuevos aprendizajes, pero que sean aplicables. Se practica lo aprendido por reflexión compartida. Estos son los elementos y las ideas fuerza de la estrategia. ¿Qué implica entonces? Que es un grupo de personas, es plural, no tiene un número definido, se congregan por la necesidad de resolver un problema práctico. O sea, quien tiene preguntas y coincide con preguntas con otros colegas, por ejemplo, pues es el nicho suficiente para empezar a pensar en esas soluciones. Esos propósitos entonces son impulsar el conocimiento, porque ya es un conocimiento renovado, actualizado, es producto del intercambio, hay un nuevo aprendizaje, el cambio mismo y sobre todo la innovación. Impulsa la innovación porque dar soluciones nuevas a problemas cotidianos. O sea, son las preguntas reales de una práctica lo que permite que haya un conocimiento nuevo, pero generado colectivamente, generando ¿qué? Aprendizajes útiles. O sea, está muy relacionado con toda la corriente de aprendizaje significativo y el aprendizaje mediado, pero por práctica compartida. Todo lo que tiene que ver con la mediación pedagógica se lee desde aquí. Entonces, las teorías educativas dentro de lo que, digamos, convoca la comunidad de práctica, tiene que ver con tres tipos de corrientes pedagógicas, de teorías, perdón. Uno que habla de la actividad, justamente la actividad no como activismo, sino como un saber práctico que está determinado por unos comportamientos, unos procesos, o sea, una técnica, pero que va a ser puesto en reflexión a partir del contexto y lo hace praxis. Chon es el que, digamos, el exponente máximo de toda la teoría de praxis, digamos, en términos cercanos, porque los postulados vienen de mucho más atrás de lo que plantea Chon.
Pero también nos parece muy importante trabajar todo lo que tiene que ver con la hermenéutica de esa práctica, entendiendo que en el practicar, en la práctica misma, pero pasada por esa reflexión, se dan múltiples aprendizajes y no solamente los epistémicos, sino aquellos que tienen que ver con el orden ético y moral. Y esas comunidades de práctica son generadoras principalmente, y lo vamos a ver en un momento, de por qué ese tipo de aprendizaje ético y moral es tal vez lo que más se rescata dentro de ese reconocimiento del otro. Hay una teoría entonces del actor red, o sea, de los participantes, pero en red. Se da una preeminencia al trabajo en red. Varias personas se conforman, se constituyen, pero se instalan como equipo de trabajo en red. Desde distintos lugares se pueden concertar reuniones presenciales o virtuales. Nuestra red, nuestro trabajo en red es virtual netamente porque todas vivimos en ciudades distintas. ¿Qué es muy importante? Asumirnos como mediadoras, en este caso para nuestra red, el sentir que todo lo que se trabaje va a ser posibilitado por un papel de intermediación que hace que el logro sea distinto de una sola persona a cuando está posibilitada por otras. El nivel de logro es muy alto y mucho más cuando estamos pensando en términos pedagógicos. Nuestro papel está en función de la enseñabilidad, de cómo hacer que el estudiante logre un aprendizaje distinto posibilitado por nuestra intermediación. Entonces, sabernos ahí. En ese asunto de comunidad de práctica para nosotros, las experiencias dentro del trabajo en red tienen que ser reflexionadas, pasadas por la reflexión para poderla convertir en aquello que llamamos praxis. Entonces, que sea y que dé respuesta innovadora a un asunto que es cotidiano, es lo que llamamos innovación. Por eso el mediador, retomamos, digamos, de Martín Barbero, por decirlo de alguna manera, un sujeto activo y participativo con capacidad de diálogo, de trabajo colaborativo para mediar en el aprendizaje. Miren que esta es una de las citas que puede servir: comunidades de práctica en educación médica, relación con la enseñanza clínica, por ejemplo, es uno de los textos que vale la pena explorar. También, entonces, la teoría de la coparticipación, como tercera teoría que fundamenta una comunidad de práctica, se basa justamente en esto, el aprendizaje por pares, que tiene un peso pedagógico supremamente grande. Entonces, es entre iguales, así haya unos niveles de conocimiento distintos, unos niveles de experiencia y unas edades distintas, por ejemplo. Pero es aprendizaje entre iguales que permite que se dé una coparticipación y una corresponsabilidad en la participación para generar esas soluciones a esos problemas cotidianos. ¿Qué nos implica? Una postura de pensar y actuar. Comprender esa participación para entrarnos y comprometernos, engancharnos en la coparticipación. Y desde la parte hermenéutica asumir que las personas que entramos o que entran a una comunidad de práctica tienen unas narrativas, unos imaginarios y un tipo de prácticas que los extiende, los comparte, y ahí está su ser. Eso es lo que pone en la mesa de trabajo. La replicabilidad existencial también pone unas formas de enfrentar los problemas de la cotidianidad. Entonces, en esa vivencia existencial y en ese compartir existencial, por eso se compromete mucho el aspecto ético y moral. Y por eso hay un relacionamiento que debe ser de mutuo respeto y de reconocimiento del otro. Porque no es desde la teoría, sino desde la vivencia de sujetos en contexto, con vivencias
que le dan una impronta a cada persona desde donde habla y por qué. Por lo tanto, el diálogo y ese reconocimiento del otro y sus subjetividades hace que esa intersubjetividad permita que emerjan nuevas cosas, nuevas posibilidades. Por lo tanto, también hay que darle cabida a ese cuidado de las prácticas, a ese respeto y a ese sentido de lo comunitario del actuar. Ese, digamos, es el sentido y nos lo recoge muy bien Gadamer en sus textos de Verdad y Método. Para entrarnos entonces de eso general, de eso conceptual y que nos permite haber reconocido que fue un trabajo que hicimos de reconocimiento, etcétera. Entonces, para instalarnos en esas preocupaciones que teníamos compartidas. Entonces, lo primero de lo que hablamos era justamente entonces cómo se trabaja, cómo vamos a trabajar y unos acuerdos que tenían que ver con una sistematicidad de las reuniones, horarios, coordinación y demás, y sobre todo un asunto muy importante, los registros y análisis compartidos, registros de las reuniones y registros de aquello que fue objeto de trabajo, que fue lo curricular, el curso de educación alimentaria y nutricional. Entonces, en ese sentido, el poder trabajar sobre esos fundamentos pedagógicos, definir los alcances, las limitaciones y las potencialidades nos mueve en términos de una comunidad de práctica como una construcción colaborativa, pero ya aquí tenía un nombre, un problema de enseñanza de la educación alimentaria y nutricional. Y eso, en términos reales, como objeto de trabajo, nos llevó, y ahorita lo vamos a profundizar en términos de la preocupación, si eran los contenidos, los propósitos, las secuencias lógicas, las fuentes teóricas y empíricas, las didácticas, eran las preguntas de cómo enseñar aquello que era tierra movediza, como es la educación alimentaria y nutricional. Cómo con tantas corrientes inclusive, pasamos entonces a unos procesos de autogestión de las 5, inclusive porque empezamos con otras personas que tuvo que, y otra universidad que tuvo que declinar por otro tipo de propósitos académicos, pero empezamos 5 universidades o programas académicos, pero muy importante, participación voluntaria, movida justamente por esa necesidad de resolver un problema real, una pregunta frente a esa enseñabilidad de la educación alimentaria. Entonces, la implicación de la coordinación de esas agendas y preguntarse por ese rol como docentes, por lo tanto, ese compromiso incluso con aquello que posiblemente una de nuestras compañeras va a poner en alto, es ese diario pedagógico como objeto inclusive depositario de preocupaciones, de trabajo y demás, pero también de análisis para poder recoger posteriormente lo que deviene. Y este fue el asunto disparador o pregunta, hubo muchas inclusive, pero difíciles de domeñar. ¿Cómo compaginar el entendimiento de dos corrientes que se antojan contrapuestas? De un lado, Isobel Contento, con unas aproximaciones hacia la educación alimentaria y nutricional, pero muy desde la conducta, desde la psicología comportamental, pero de otro lado, la postura de María Cristina Bock con educación popular, Paulo Freire y demás. Entonces, digamos que este es como la entrada, ya la parte teórica y demás, de lo que fuimos construyendo y entendiendo y que ya nos posibilitó una parte práctica y le doy paso a mi compañera para que explique ya desde el terreno de la... Bien, muchas gracias. Entonces, con el cimiento de lo que significaría una comunidad de práctica y queriendo traer aquí algunos de los insumos que demarcaron el reconocernos, entonces quiero presentar una contrastación del imaginario de educador frente
a los procesos de aprendizaje. Y aquí viene una provocación muy importante, y es que no necesariamente por el hecho de haber adquirido una maestría o un doctorado, automáticamente somos educadores. Entonces, en esa posición incómoda, el sentirse acogido en una comunidad de práctica es muy importante, inclusive porque desde nuestro contexto Colombia, la documentación, las referencias propias, pues están un poco lejos, ¿no? Entonces, es un espacio muy rico en poder compartir, pero ese poder compartir no surge tampoco de forma automática, es progresivo. Entonces, esa pregunta disparadora surge de un caso que es el de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Y se da porque dentro de las participantes que se tiene en la comunidad de práctica, que en este momento está conectada de forma virtual, Fabiola, a quien le damos un caluroso saludo, pues nosotros estábamos comenzando este proceso. Y como antecedente, entonces en la Javeriana, la atribución de esta asignatura de Educación en Alimentación y Nutrición está manejada desde el Departamento de Ciencias Sociales y acogida por docentes de psicología, psicólogos que intentan aproximarse al entendimiento de la práctica profesional del nutricionista dietista. Entonces, cuando llegué a la universidad, conocí a la profesora Verónica, y Verónica, ella es psicóloga, tiene experiencia en neuropsicología, es psicóloga social, y pues venía trabajando con los estudiantes. Y acompañada de otro profesor que tiene un doctorado en educación. Sin embargo, los resultados eran bastante incómodos porque no se estaba dando como la atención a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Entonces, como queriendo descifrar. Ella comenzó con el curso en 2019, en el segundo semestre, y yo llegué a acompañar ese equipo. Entonces, trabajamos en dupla, queriendo hacer un trabajo en equipo que fue construyéndose. Y en esto, como estamos pensando en el perfil de lo que sucede en Javeriana Cali, entonces, resaltado aquí en el cuarto semestre, está la asignatura de Educación en Alimentación y Nutrición. En las dinámicas virtuales hubo un momento en que cada docente, inclusive también las personas conformantes del laboratorio, presentaban lo que se hacía dentro de las asignaturas, una forma inicial de reconocernos. Y nosotros nos dimos cuenta que teníamos una gran diferencia, y es que estábamos ubicados en cuarto semestre, donde no necesariamente se reconocen las diferentes áreas de actuación profesional. Es decir, estaríamos trabajando con imaginarios de estudiantes muy proyectivas, frente a experiencias como por ejemplo la nacional en Bogotá, donde se acontece esta asignatura a finales, ¿no? Entonces, era un desafío grande, y además porque dentro del laboratorio, la experiencia de la Escuela de Nutrición y Dietética, las oportunidades de ingreso a pensar la educación en alimentación y nutrición no eran una ni dos, eran varias. Entonces, frente a esa situación, opa, algo pasa, suavecito. Entonces teníamos, pues, algo que descifrar, ¿no? Porque cuarto semestre, nosotras queriendo hacer esto. Entonces, en la versión que yo acompaño, porque claramente Verónica y el profesor Alexander ya hacían algo, había una inquietud de proyectar en los estudiantes una posibilidad de reflexionar de los diferentes escenarios de actuación profesional, no solamente clínico, que es el imaginario que predomina en los estudiantes nuestros, sino otros escenarios, por ejemplo, servicios de alimentación colectiva, teníamos en cuenta también lo que se hace en salud pública. Y aquí entonces quisimos colocar simbólicamente momentos de cierre para compartir, invitar a otros profesionales, y esto lo ejecutamos en una propuesta de sílabus. El primer encuentro, hicimos un segundo encuentro y las experiencias no fueron del todo buenas. Tenemos que decirlo, no. Fue crítico, o sea, fue crítico. En el momento en que estábamos trabajando, reconociendo y queriendo
problematizar lo que estábamos haciendo, nos fue muy mal. Verónica hablará un poco más de por qué nos fue tan mal, pero nos fue mal. Pero sobre todo aquí yo me voy a concentrar en la incomodidad como profesora. O sea, me sentía altamente mal. Porque el resultado de estos cierres, que inclusive la profesora Fabiola nos acompañó como evaluadora, es que ellos presentaban proyectos que tenían que partir de un imaginario de ellos en reconocer un caso para luego ajustarlo a que fuera educativo, todo bajo la proyección de lo que los estudiantes deberían saber. Ese era como el presupuesto, los estudiantes deberían saber. Y muy forzado por mí en el afán de que fueran súper educadores, porque en mi maestría y doctorado yo me concentré en la educación en alimentación y nutrición. Entonces, en el transcurso de lo que han sido estos años, hemos pasado por diferentes fases. En una primera fase, vamos a llamarla de reconocimiento, las preguntas que allí surgían y que complementan esa gran pregunta era, ¿cuáles son las posibilidades, así todas valientes, de consolidar la competencia? Porque al final nuestra asignatura respondía a una competencia transversal, pero solamente en cuarto semestre, de educar en alimentación en el plan de estudios del nutricionista dietista. Luego reflexionando un poco más y frente al resultado dentro de lo que es la lectura del profesor, entonces hay una deconstrucción que fue bastante dolorosa y nos preguntamos, ¿qué de lo que hemos entendido como docentes permite trabajar? Y esta es una reflexión de Verónica, en la enseñabilidad de enseñar en alimentación y nutrición, porque estamos trabajando en el terreno de la educación. Entonces, ¿cómo enseñar a enseñar? Siendo que en mi caso, por ejemplo, yo nunca tomé cursos de pedagogía, o sea, hice mi doctorado, sé sobre la temática, pero yo nunca ejercí ese rol de ser educadora, inclusive nunca me asumí. Entonces, y luego viene un tercer momento de la co-construcción, que es cómo dar cuenta de las necesidades y motivaciones de los estudiantes para trabajar el rol de educador. Porque al principio, de mi parte, había un afán en consolidar la competencia, pero entonces vuelve y juega. Las teorías que tenemos, las perspectivas teóricas aquí también entran en juego. No solamente es la cuestión de la educación de los otros, paciente, consultante, comensal, sino la relación con los propios estudiantes. Entonces, en esa inquietud como docentes también viene lo curricular, porque claro, frente a las otras instituciones, por ejemplo, teniendo como insignia Universidad de Antioquia, ¿cómo hacíamos para conquistar más espacios dentro del currículo y poder discutir todos este tema de educación en alimentación y nutrición? Entonces, habría que hablar con los directores, ¿cierto? Director de programa, comentar las inquietudes, porque además nuestra asignatura cuarto proseguía otra que era comunicación en alimentación y nutrición. Entonces, esa relación allí. Y en esta experiencia, entonces hicimos un trabajo con los profesores en el periodo intersemestral, hicimos unos grupos focales y de allí salió con sorpresa la búsqueda de un manual específico que resumiera qué es esto de la educación en alimentación y nutrición. Respuestas rápidas por parte de lo requerido por el perfil de profesores de ingeniería, por ejemplo. Entonces, con esto voy a cerrar y es que, como decíamos, lo importante de este trabajo también ha sido el documentar, el registrar, el sistematizar. Y en nuestras actas quedó una reflexión muy importante de la profesora Teresita Alzate. Hubo un momento de bastante cuestionamiento como docentes, porque estábamos acompañadas de Universidad de Antioquia con Teresita, que tiene mucha experiencia, que hay una relación que puede ser a veces tensa, ¿no? Digamos, la cotutora y Fabiola, que fue mi docente en la Universidad Nacional, entonces uno se siente presionado a ser excelente profesor, ¿no? Ya es excelente, es buenísimo. Entonces llegó el momento en que revelamos la tensión. Yo dije, no, definitivamente yo me siento muy mal aquí en esta comunidad de práctica porque siento tensión y entonces ustedes tienen mucha experiencia, yo no tengo ninguna experiencia, entonces, ¿qué hacemos? Y aquí la profesora Teresita dice, abre comillas, no existe itinerario en ninguna comunidad.
Este se va consolidando en la medida que los actores van participando. El interés de los reunidos es independiente de la experiencia o la edad. Es la pregunta por la tarea. Y creo que esto demarca una aproximación un poco más real, o sea, el no cubrir las inseguridades, sino que al contrario, estos momentos de encuentro era para acompañarnos en ese sufrimiento de no lograr alcanzar la tarea, porque semestre a semestre los estudiantes se van, con lo que contará Verónica, y nosotros con el inconformismo de no estamos logrando hacerlo. Entonces, eso era lo que les quería compartir. A continuación, sigue la profesora Verónica. Esto está muy emocionante. Bueno. Vamos entonces a continuar con esta narrativa alrededor de esas comprensiones de la asignatura desde las crisis y los ajustes que fuimos construyendo. Si la profesora Alexandra se sentía tensionada con sus profesoras, se puede imaginar a esta, que venía de la psicología, que casi no entendía la narrativa de las nutricionistas. Entonces yo sí que era como que, Dios, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Quién me mandó a meterme acá? Bueno, pero aquí estoy, ¿eh? Bueno, entonces vamos a conversar sobre estos puntos. Lo primero es que cuando hablamos de la crisis es que no vamos a omitir el elefante blanco que teníamos, y era que la clase no estaba funcionando. Porque uno puede creer muy profesor y muy pinchado delante de los estudiantes, pero una como profesora no se puede ocultar cuando la clase no funciona, ¿sí? Entonces, había unas serias dificultades en la ejecución de la asignatura. Al final, cuando uno sabe que tiene que poner la nota, el estudiante así no entienda, pues medianamente se ajusta, pero esa satisfacción intrínseca de la experiencia del saber compartido no la lográbamos. Los estudiantes estaban porque les tocaba y tenían que pasar la asignatura y lo saludaban a uno en el pasillo porque toca. ¿Qué hubo, profe? Y uno, ok, ya sé que no entiendes mi clase, pero me saludas porque te toca. Y la confusión permanente. Profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Profe, ¿qué es lo que hay que hacer? Y entonces, estas dos cristianas, tenemos narrativas un poco distintas, o teníamos, cada vez las estamos construyendo un poco más homogéneas en lo que respecta al sílabus, pero cuando yo le explicaba con mis palabras lo que yo entendía del trabajo final y la profesora Alexandra les explicaba lo que ella entendía del trabajo final, volvían a la pregunta, profe, ¿pero qué es lo que hay que hacer? ¿Sí? Entonces esa confusión permanente nos devolvía a nosotras a la necesidad de ir a la comunidad de práctica, que decíamos, no estamos pudiendo. Mira, tú tienes doctorado, tienes maestría, pero no, yo tenía especialización, tengo maestría y no podíamos. Esa posibilidad de reconocernos con transparencia, el que no podíamos, el que teníamos un problema pedagógico y didáctico no resuelto, era el que con humildad nos llevaba a la comunidad de práctica. Además, la baja evaluación, ¿no? Los estudiantes nos calificaban mal. Y en la Javeriana son bastante rigurosos con la posibilidad que el estudiante pueda escribir cualitativa y cuantitativamente. Y también la heterogeneidad en los aprendizajes logrados por los estudiantes. Entonces, se supone que si tenemos un mismo sílabus, el resultado de aprendizaje debe ser compartido de manera mayoritaria por los estudiantes, y teníamos unos grupos que más o menos como que se aproximaba a lo que nosotras creíamos que queríamos de resultado, y teníamos otros muchos grupos que hacían otras cosas que no tenía que ver con lo que nosotras queríamos que pasara en la asignatura. Entonces, ese también era para nosotros una manera de ver un problema, si los resultados de aprendizaje son demasiado diversos. No estamos aquí cuestionando la diversidad que hay, ¿no? Pero la heterogeneidad, cuando cada uno está aprendiendo algo distinto, nos estaba cuestionando profundamente lo que hacíamos en la asignatura. No, es con este de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué ajustes fuimos construyendo? El primero es que venimos a la comunidad de práctica. ¿Listo? Sentarnos, como digo, con humildad y con transparencia en que nadie nos ha enseñado a ser maestros, porque primero no estudiamos licenciatura.
Entonces, como no estudiamos licenciatura, no sabemos nada de pedagogía y creemos que el título de maestros, del magíster, ya de entrada nos hace pedagogos y ya de entrada nos hace que intuitivamente la relación de enseñanza-aprendizaje ya se dio porque yo tengo maestría. No, yo creo que el primer ajuste fue bajarnos de esa fantasía, bajarnos de esa nube y asumir nosotros nuestra propia necesidad de comprender qué era ser educadores. O sea, antes de pensar en cómo hacemos que los estudiantes aprendan una competencia de enseñar a otros en un contexto no formal, vamos a volvernos a la pregunta, nosotros como educadoras, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y a eso vinimos a la comunidad de práctica. Siguiente ajuste, diario pedagógico. ¿Cómo lo hicimos? Utilizamos WhatsApp. Alexandra salía de la clase y me mandaba muchos audios que yo escuchaba pacientemente, pero hice esto, el estudiante dijo esto, me contó esto, y luego pasó esto, y entonces el estudiante me cuestionó esto, y me dejaba las notas de voz de lo que había pasado en las 2 horas de clase. Y yo escuchaba a Alexandra cuando salía de su clase. Y eso que ella decía, yo lo interiorizaba y lo tenía en cuenta para la siguiente clase porque nosotras alternábamos las clases. Es decir, tenemos 2 grupos, pero las clases las hacemos en secuencia conjunta. Unas clases las da ella y otras clases las comparto yo. Y cuando yo salía de mi clase, yo le mandaba los audios a Alexandra. Pasó eso, pasó eso. Y no éramos nada generosas en, ay, pero ¿será que tiene que escuchar 15 minutos de audio de WhatsApp? No, no nos importaba. Creo que estábamos bastante comprometidas con comprendernos y permitirnos sobre todo el no saber, que Alexandra se diera cuenta que yo no sabía. Porque a veces cuando uno hace trabajo interdisciplinar, a uno le parece muy importante que mi colega nutricionista sepa que yo sé, que yo como psicóloga sé un montón de cosas que ella no sabe. Y nos tocó también renunciar un poco a eso y decirle, Alexa, mira, un estudiante me preguntó algo sobre la nutrición pública y yo creo que le dije esto. Y claro, cuando Alexandra me respondía, yo decía, no, claro, no tengo la perspectiva. Entonces, asumir que no sabía frente a mi colega hizo parte de lo que pudimos tramitar por medio de los diarios pedagógicos. Ahora, el tema de documentar la experiencia ha sido clave también para darnos cuenta de lo que hemos venido aprendiendo. Incluso la cita que puso ahorita Alexa de la profe Teresita no es porque haya surgido espontáneamente, ¿no? Cada sesión de encuentro lo grabábamos, lo transcribíamos, hacíamos un acta y por eso podíamos volver sobre lo que se construía en esa conversación cuando nos reuníamos en la comunidad. Y entonces aquí les traigo como una captura de pantalla porque también tenemos documentado nuestros audios mes a mes de todas las veces que nos hablábamos. No lo hemos transcrito, pero en algún momento podríamos hacerlo. ¿Listo? Entonces, esto lo resumimos, este registro permanente del acontecer de cada clase y los registros de nota, perdón allí, no de votos, sino de voz compartidas entre las docentes clase a clase. Y otro ajuste que hicimos y era que necesitábamos un apoyo pedagógico. Entonces, aquí por iniciativa de la profesora Alexandra, se hizo la solicitud de un pedagogo institucional y entonces, por medio de todo el aprendizaje y todo lo que íbamos comprendiendo, llegamos al punto de que teníamos que hacer un ajuste crucial en la didáctica. Yo creo que para la profe Alexa renunciar al parcial tradicional fue como uno de sus grandes duelos, ¿no? Como maestra, porque entendíamos que el parcial escrito de no saque nada y responda y tiene una hora para responderlo, no nos funcionaba para lo que queríamos lograr. Entonces, hacer un encuadre en el marco de la didáctica hizo parte del ajuste y en estos momentos la asignatura se desarrolla en aprendizaje basado en proyectos, ¿sí? Entonces, a partir de un caso que tiene unas necesidades de educación en alimentación y nutrición, entonces nosotros acompañamos a los estudiantes y hacemos un trabajo colaborativo también entre ellos para que por medio de un proyecto resuelvan un problema, que es un problema que viene de las prácticas reales de los docentes del departamento, de los otros departamentos, y nosotros le colocamos como un encanto y algunos elementos ficcionales, pero es un caso pues de la práctica real de los docentes y los estudiantes, como no tienen todavía experiencia en sus prácticas porque están en 4º semestre, utilizamos la simulación
Entonces ellos tienen que construir la resolución a ese problema que les entregamos un caso al principio de la asignatura y ellos tienen que construir un proyecto de manera hipotética y lo tienen que resolver con toda una metodología que hemos como construido para la intervención pues, psicosocial, desde el diagnóstico, priorización de necesidades, árbol de problemas y luego sí tienen que hacer todo el ejercicio de formulación de objetivos para la intervención, enfocado siempre en el aprendizaje y unas actividades que tienen que simular y bueno, luego sí seguimos con nuestro trabajo de presentación final. Listo, esa es mi parte. Sigue ya la parte de Fabiola. Listo. Aquí solo para complementar, entonces, en cuanto a la respuesta de la tensión o tal vez contradicción que existía entre una postura y sobre el contento comportamental y una perspectiva más desde la educación popular, tuvimos que tomar decisiones específicas de no colocar en esa atención a los estudiantes, sino irnos por una línea más específica, tal vez un poco alineada a educación popular con elementos de psicología. Y esto no es porque ya nos deje satisfechas como docentes, porque esto continuamente va cambiando, pero sienta unas bases que son muy evidentes en la participación de los estudiantes en la asignatura. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos unas fotografías del registro de la presentación final, donde, por ejemplo, hemos contado con asistencia de padres de familia, dado que ellos consideran que es muy importante el trabajo que ellos han hecho. Entonces creo que seguimos trabajando, les podríamos mostrar más ajustes que hemos realizado, como se hace continuamente en las asignaturas. Y entonces le vamos a ver una grabación de la profesora Fabiola, que será la cuarta intervención, que nos va a mostrar otra perspectiva de esta experiencia. Buen día para todos. Mi nombre es Fabiola Becerra Bulla. Soy docente del Departamento de Nutrición Humana de la Universidad Nacional de Colombia. Docente a cargo de varias asignaturas, una de ellas, Educación Alimentaria y Nutricional. Me hubiera encantado estar con ustedes en Medellín compartiendo este magnífico congreso, pero debido a compromisos académicos, pues me fue un poquito difícil desplazar. Sin embargo, el día de hoy quiero compartir con ustedes las lecciones aprendidas y las proyecciones que tenemos al interior de la comunidad de práctica. Como mencionó mis colegas que me precedieron, pues la reformulación de la asignatura de educación alimentaria de la Universidad Javeriana Cali surgió pues del interés de las docentes que la tenían a cargo, de una crisis en cuanto a el proceso de formación que se llevaba a cabo, y esto nos dio la oportunidad de intervenir y de apoyar y aportar en el proceso. Entonces, como vemos, toda crisis pues nos permite ver el problema desde otra óptica de pensamiento y de acción. Entonces, esa es la invitación a través de las comunidades de práctica, a que pensemos nuestro quehacer docente desde otra óptica de pensamiento y de acción. En el caso de la Universidad Javeriana Cali, como ya se mencionó, pues se reformuló desde un modelo tradicional a una pedagogía mucho más activa, basada en el constructivismo, ¿no? En la cual favorece que el estudiante sea partícipe de todo el proceso, que no sea pasivo, que aporte en su proceso de formación a través de la búsqueda, indagación, organización de la información y propuesta de soluciones. Entonces nos permite que el estudiante se apropie de su proceso y sea activo. ¿Qué hemos aprendido en la comunidad de práctica? Entonces, primero, siempre debemos reflexionar sobre nuestra práctica pedagógica. Algunos docentes llevamos mucho tiempo en este quehacer docente y muchas veces hacemos las cosas
como mecánicamente. La invitación el día de hoy es a que siempre reflexionemos sobre nuestra práctica pedagógica y siempre vamos a encontrar algo sobre lo cual podemos mejorar y retroalimentar el proceso para contribuir a que ese proceso de enseñanza-aprendizaje pues sea cada vez más efectivo, de mejor calidad y que redunde en la formación de ciudadanos críticos y reflexivos. Estos procesos de mejoramiento de la enseñanza-aprendizaje nos van a ayudar a mejorar nuestras asignaturas, a que cada vez el estudiante sea más activo, más partícipe de su proceso, que no se limite a recibir información, sino que realmente aporte y aprenda a aprender. También fue una ganancia en este proceso de la comunidad de práctica la mirada externa de otros expertos temáticos. Como hemos mencionado, pues surgió del interés de las docentes de la Universidad Javeriana Cali, pero otros expertos temáticos de la Universidad de Antioquia, de la Universidad Nacional, hemos aportado también para contribuir en el mejoramiento de esa asignatura y en la reformulación de la misma. Entonces, digamos que permite tener otra mirada externa que siempre será muy valiosa. ¿Qué hemos aprendido? Entonces, que nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje es un proceso continuo, ¿cierto? Que no tiene fin, que está en permanente construcción y ajustes, nunca está terminado. Y lo vemos hoy en día en la sociedad del conocimiento, donde la información se duplica rápidamente, cada segundo tenemos información nueva. Y ahora con la inteligencia artificial, pues también tenemos que repensar nuestra actividad docente. Este proceso de enseñanza-aprendizaje también está guiado por la incertidumbre. No son procesos realmente ciertos, sino que también están permeados por esa incertidumbre. Lo cual también es una ganancia porque nos permite estar como alerta y atentos a esos cambios que debemos ir generando con el paso del tiempo. Debemos avanzar en el proceso de investigación formativa, aunque la investigación formativa no es reciente ni es nueva, data de más o menos de 1990, pues va a aportar elementos importantes en nuestra práctica pedagógica, ya que a través de las reflexiones de los estudiantes y las propias del docente podemos aportar para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, la práctica docente debe ser reflexiva y en permanente construcción. Otra cosa muy importante que siempre debemos hacer y que muchas veces olvidamos es la sistematización de las experiencias. A veces hacemos muchas cosas y no quedan en ninguna parte. Entonces la invitación también es a que a través de las comunidades de prácticas o a través de la reflexión que hacemos de nuestra práctica pedagógica, pues sistematicemos esta experiencia, porque esta sistematización nos va a permitir avanzar y conocer las debilidades y fortalezas de todo el proceso. Entonces la invitación es a que hagamos una reflexión permanente sobre nuestra práctica docente. Sabemos que no está todo dicho, que siempre podemos aportar y hacerla cada vez mejor. ¿Cuáles son nuestras proyecciones futuras como comunidad de práctica? Primero, seguir transformando nuestra práctica pedagógica. Iniciamos con la Universidad Javeriana de Cali y es posible que esa transformación pedagógica se extienda a otros miembros de la comunidad de práctica, a otras universidades también están interesadas en transformar esa práctica pedagógica para volverlas con uso de metodologías más activas. Nos va a permitir también reformular nuestro quehacer docente, repensarlo, construirlo y aportar siempre elementos nuevos que van a favorecer la formación de nuestros estudiantes. También es una invitación, aprovecho la invitación para que dentro de esas proyecciones futuras de esta comunidad de práctica hagamos investigaciones multicentro, es decir, con varias universidades de las que nos encontramos en este seminario podemos hacer investigaciones multicentro, ya sea basadas en investigación formativa o en investigación acción participativa, para aportar en el mejoramiento de la calidad de nuestros programas. Y pues a partir de esas investigaciones y de las reflexiones que salen de las comunidades de práctica, pues una invitación también a que publiquemos y demos a conocer lo que estamos haciendo al interior de las diferentes universidades para mejorar nuestra práctica pedagógica. Eso era todo lo que quería compartir con ustedes. Les deseo un feliz resto de congreso. Disfrútenlo mucho y pues las dudas, preguntas, comentarios se las pueden hacer a mis compañeras, que ellas gustosamente
las resolverán. Fue un placer, muchas gracias. Buen día para todos. Entonces, dentro de los aprendizajes que menciona Fabiola, quisiéramos destacar algo, y es que en este caso tomamos como objeto la asignatura de educación en alimentación y nutrición, pero esto se expande pues a cualquier experiencia que demande esa necesidad de ser fortalecida. Entonces, nosotros aquí quisimos cerrar con una frase que es bastante inspiradora y, como dice Gadamer, comprender es siempre aplicar. Porque a pesar de que seamos asiduos investigadores, luego desde mi perspectiva en educación en alimentación y en nutrición, esa búsqueda de trabajar con los otros y para los otros realmente es muy exigente, y las oportunidades que tenemos en un nivel de pregrado pues tienen unas condiciones que son esas condiciones. Entonces, la búsqueda por mejorar la práctica nuestra se enfrenta a que la podamos responder de una forma compartida. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, aquí ya terminamos la presentación, es tener un momento de encuentro con los participantes y pedirles que cada uno piense en lo siguiente: ¿cómo ve la aplicabilidad del método de comunidad de práctica para resolver problemas más sensibles de la enseñabilidad? Sí, o sea, a partir de eso que fueron imaginando, porque esas fueron nuestras preocupaciones, ¿cierto? No dar cuenta, la motivación de los estudiantes, el resultado de las presentaciones. Entonces, desde esa sensación, ¿cómo ven ustedes la aplicabilidad del método de comunidad de práctica, de encuentro con esos pares, para ser aplicado a problemas más sensibles? Y si eso nos convocara, pues, a diferentes problemas. En el caso del profesor, de la enseñabilidad, pero muy seguramente, como decía Teresita, la aplicación está en lo clínico, en diferentes áreas. Entonces, Muchas gracias. Comparto con ustedes, y es una situación que me congratula mucho. Yo soy de formación en la licenciatura, soy psicólogo, y ciertamente ahora que empecé a estudiar el doctorado, me tocó trabajar con nutriólogos, que era un campo totalmente inexplorado por su servidor. Algo que yo noté, igual cuando empezamos a ir a campo, es que al llevar este tema, la gente te pregunta y te ve de repente con esa mirada como de tú eres el experto, tú eres el que sabe, y la realidad es que en esta aplicabilidad de la psicología, o lo que yo traigo de la psicología, que es la evaluación de la autoeficacia y de la disponibilidad al cambio en docentes que enseñan EAN, ha sido muy difícil, y de verdad que el acompañamiento que me ha dado la doctora Teresita desde el planteamiento de los objetivos, y sobre todo el ser muy respetuoso de las miradas, no solo de lo profesional, sino desde lo práctico, me ha dado pues golpes muy fuertes de realidad, porque no creo estar a la altura de lo que son, sino empezar a aportar sobre lo que saben. Y allí en esa construcción creo que también implica, y lo decía la doctora, tiene que ver también con una reflexión y una deconstrucción de mis saberes. Apenas hace unas horas que tuvimos el tiempo de platicar, veíamos que la responsabilidad de enseñar a quienes enseñan y de saber llegar
a una práctica profunda desde una mirada profesional no es sencillo y que no siempre se tiene la perspectiva más adecuada, sino que la tiene uno que buscar. De hecho, yo me quedé justamente con eso, tratando de aportar o de abonar a la pregunta, y es justamente que la manera en la que nosotros tenemos que estar en una constante o en una, decía aquí, ¿no? En una confusión permanente, pues es lo que nos tiene que llevar a orillar a estar a la práctica. No lo sabemos todo, no hay una teoría que sea determinista o como tal lo suficientemente amplia o complementaria para responder a las necesidades que tenemos, por ejemplo, ahí en México, pero que al final de cuentas también me lleva a ver que desde la materia que ustedes están analizando, lo vemos nosotros desde la forma en la que los docentes lo entienden. Y cierto, todas las cargas, porque estamos trabajando con docentes de educación básica, de primaria, toda la carga administrativa, toda la carga pedagógica y aparte el sumarle esta responsabilidad de colocarlos al centro de la educación alimentaria, pues el resultado inmediato tendría que verse en los alumnos, ¿no? O sea, ¿qué tan buen maestro eres? Pues dime qué tan buenos alumnos sacas. Sin embargo, creo que la reflexión más profunda no es irse al resultado inmediato, sino a esta reflexión constante que el docente tiene que hacer sobre sí mismo, sobre su práctica y como también decían por acá, en que nadie nos enseña a ser maestros. Eso creo que yo lo tenía muy claro, según yo, porque allá la instrucción normal o las escuelas normales de la que yo salí de la maestría, pues es la que se enseña a docentes, ¿no? Es la que forma a los docentes de educación básica, primaria, secundaria. Pero la realidad es que no somos conscientes de que esa formación no debe de tener un trasfondo meramente conductual, o sea, de estímulo-respuesta, porque si eso fuera cierto, eso aplicara al 100%, pues yo creo que el mundo no estaría como está ahorita, sino que tiene que ver también con la invitación a vernos como copartícipes de este cambio y que a partir justamente de esa coparticipación, el comprender nos invita a ser reflexivos sobre los entornos en los que estamos y el prepararnos no solamente en la función de la dirección que quiere uno que lleve el proyecto, sino de la que este mismo va a darnos. Le decía a la doctora, uno busca la generalidad. Desde la política pública, desde la aplicación de algo que tiene o va dirigido a resolver un problema, buscamos que esta solución se masifique y que así como se aplique y sirva en 10, 20, 30,000 estudiantes porque se trabajó con 5 o 7,000 maestros, pues el resultado inmediato se vea a los 3, 6 o 10 años. Y la realidad es que no. El transformar una escuela, porque transformamos o pudimos lograr una movilidad de esa idea que tenía el docente sobre Lean, ya es un logro. Y a lo mejor es una, ok, yo voy de acuerdo, pero ese logro debe de trascender y eso se queda, y me parece importante lo que también hicieron ustedes, el invitar a los padres de familia, el lograr establecer una conexión, un vínculo social que es más importante. Si bien la dirección o la instrucción es como la parte que nos atañe como profesionales, pues en dónde dejamos esto de lo social. Cabe hacer la aclaración, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo tiene a la psicología en el campo de la salud. Entonces, desde el modelo patogénico, salutogénico, nos hemos movido, hemos transitado mucho en esta parte. Una mirada social, o por lo que yo entiendo, creo que psicología está puesta en el campo de las ciencias sociales aquí, creo que va hacia ese lado, pues es una mirada también más complementaria, porque si bien es cierto el tipo de problematización que tomamos con las miradas desde nuestra profesionalización original, pues nos lleva también a responder a necesidades cada vez más precisas y particulares sobre el compromiso que tenemos con lo que estamos haciendo. Entonces, me quedo mucho con eso, agradezco de verdad el hacer este clic, porque igual yo las primeras reuniones que tuve de manera virtual con la doctora Teresita, desde el hecho de definir en educación en y para la salud, para mí fue un choque. O sea, y de ese asombro no salí hasta como en 9 o 10 meses que tuvo a bien la doctora sentarse en la virtualidad conmigo y decirme, mira, Gabriel, hay una diferencia importante entre en y el para. O sea, no es solo el uso de la preposición de manera natural como la del discurso. Y es allí en donde empecé a ver también que el trabajar multidisciplinariamente es una de las labores más difíciles porque ciertamente implica mucho el respeto o la distancia profesional que tenemos. Y creo que el romperlo está justamente en esta confusión, en sentirnos perdidos y confundidos para llegar a algo.
y aportando igual ahorita que leían a Hans-Georg Gadamer, él decía que la conciencia es resultado de la historia y que lo que nosotros somos o lo que nosotros hacemos en este abonar a la mejora de la calidad de vida, lo que hizo el presente será la historia. Entonces, pues agradecido y honrado con estar aquí. Muchas gracias. Bueno, respondiendo muy concretamente a la pregunta que realizaban, pienso que el primer ejemplo que se me vino a la cabeza fueron los programas de protección social. Hablo pues a nivel nacional, desconozco a profundidad cómo se manejan detalladamente en otros países, pero creo que se ha acostumbrado mucho a que se llega a la educación alimentaria y nutricional sin siquiera conocer la población y la problemática. Entonces, eso honestamente no está construyendo nada en los programas de protección social y en su lugar sí está requiriendo recursos, recurso humano, recurso técnico, recurso de todos los tipos. Por supuesto, hay muchos más ejemplos que podríamos desglosar en este espacio, pero como mencioné, fue el primero que se me vino a la cabeza. Me, ya como comentario así, anexo a este espacio, para mí fue muy interesante verlo desde el punto, o sea, que haya iniciado desde la academia también me parece increíble porque lo miro desde el punto de vista de estudiante que vivió ese programa académico también, que vivió o experimentó como no era tan eficiente, entonces creo que verlo desde ese punto de vista fue también bastante enriquecedor. Y con respecto a la última, o sea, en esa multisectorialidad que mencionaban, llama la atención también el ejercicio que invita a los padres y por qué no hacerlo con los mismos profesionales de otras áreas como psicología, escuchar esas reflexiones que puedan otorgar a los mismos estudiantes. Eso yo nunca lo vi, jamás, de recibir la retroalimentación de otras áreas. Y ustedes mismas son testigos cómo se nutrieron mutuamente, psicóloga, nutricionista, de las experiencias de cada una dentro del el mismo ejercicio académico. Entonces, ¿por qué no esos espacios poder proyectarlos como para que desde diferentes áreas se nutran? Antropología, sociología, psicología, que es algo con lo que definitivamente yo no tuve contacto y hasta ahora no he tenido esa oportunidad de socializar con estas ramas o con profesionales en estas áreas que son tan complementarios a la nuestra. Me sale un poquito ahí de la pregunta, pero quería comentar. Bueno, yo me siento totalmente identificada con lo que ustedes estaban conversando, ¿cierto? De esa preocupación del rol educador de nosotras mismas como docentes, pero cómo estos nutricionistas de formación pues pueden desarrollar ese rol educador, ¿cierto? Tengo la fortuna de haber egresado de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UDA, pues que es, digamos, la pionera o la que más ha profundizado en la educación alimentaria y nutricional. Y pues desde el pregrado seguir trabajando en deconstruir esa educación transmisionista, que es a la que estamos acostumbrados a ahora pensarnos una educación más dialógica, ¿cierto? Con las comunidades, con los consultantes, con los usuarios. Ahora como docente en la Corporación Universitaria Remington tengo una gran preocupación porque su pensum, su currículo no considera en mayor medida la educación. Está como una electiva el curso de educación alimentaria y nutricional. Es decir, que un grupo la toma y el otro grupo posiblemente no, ¿sí? Porque son dos electivas, entonces un grupo elige una o la otra. Entonces un grupo se queda sin ver el curso, ¿sí? Y sobre todo en el área comunitaria, allá el área pública se ha llamado nutrición comunitaria, pues hay una desarticulación entre los profes y digamos que en todos los cursos se habla de educación, todos los cursos de nutrición comunitaria se habla de que hay que hacer educación, ¿cierto? Que una de las acciones es hacer educación.
Entonces, claro, los pobres estudiantes son con la enseñanza de cada profesor desde su posición de lo que es la educación y llegan a las prácticas, lo sé porque tengo estudiantes en práctica profesional ya, todavía, ¿qué es lo que hay que hacer en educación? Eso. Porque cuando, claro, cuando están conmigo y digamos, puedo tener un poquito más de acercamiento a esa deconstrucción de la educación transmisionista y me siento con ellos y les explico cómo hacer objetivos educativos. Como, profe, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Lo que hice no tiene nada que ver. Entonces, la preocupación es grande, ¿cierto? Más nutricionistas, tenemos más escuelas, más universidades formando nutricionistas, más egresados, pero todavía pues en educación estamos graves, ¿cierto? En ese asunto. Y pues ahí relaciono mi trabajo de la maestría se tuvo como base los significados de nutricionista, o sea, para unos nutricionistas, ¿qué significaba ser educador? Y cómo se sentían siendo educadores en alimentación y nutrición. Y todos a la par dijeron, somos educadores, o sea, se asumieron, sí, yo sé que soy educador, pero ya en las formas, cuando fueron contando qué hacían, cómo lo hacían y para dónde iban, vuelve a aparecer esa transmisión de conocimientos, es el nutricionista que tiene todo el saber y le dice a ese otro o a esos otros qué es lo que tienen que hacer y ya, ¿cierto? Entonces volvemos como a convertir la educación en algo muy instrumental, ¿cierto? No lo profundizamos, lastimosamente. Muchas gracias por la explicación. Me gustó el modelo, no lo conocía. Este modelo se puede aplicar a todo, realmente en todo, hasta con las mismas comunidades, porque se está partiendo de un saber propio, ¿no? Y de unas creencias y una cultura que tenga la comunidad. Entonces creo que eso se aplica para todas las profesiones, a las mismas comunidades y los diferentes fenómenos de interés que nos interesa investigar. Adicional a eso, y escuchando al compañero y aquí escuchando a las dos chicas más jovencitas, estaba pensando, yo digo, bueno, lo que pasa es que a veces uno como docente, y me puse como a reflexionar también en el asunto, uno quiere ser torero, tapar huecos, ¿no? Y uno no tiene esas habilidades y esas herramientas de conocimiento y esas competencias del saber ser, que le guste hacer eso de educar, porque eso hay que partir primero que todo, que nos gusta a nosotros y realmente nos gusta educar, y si tenemos esas habilidades. Primero creo que uno como docente tiene que identificar eso. ¿Qué tengo yo para ofrecer? Si tengo esas habilidades, si me gusta, si tengo el conocimiento para dar esa educación en nutrición o educación en salud pública o educación X. Educar es como un eje transversal. Entonces, a veces como que nos dicen, bueno, a usted le toca dar esa asignatura, ¿no? Como docentes. Claro. Bueno, pucha, póngase a leer, póngase a documentarse y revise la literatura y a pesar de que yo no sé el tema, lo asumo. Porque es talento humano, ¿no? Nos tienen como talento humano, entonces nos toca acceder a dar esa clase sin tener las herramientas propias. Entonces creo que ahí estamos fallando uno en eso. No hay evidencia y esto es una manera de generar evidencia realmente en las falencias del talento humano, tanto formativo en esta parte de formación de recursos humanos. Dos, no, pues pucha, pienso yo y les pregunto a ustedes tres, porque pues veo que aquí está Eugenia, no, Victoria, Verónica, y pues ambas son de nutrición, sí. Pero, y la profesora Fabiola de la Nacional. Les pregunto, o sea, a veces uno cree tapar huecos y no sé qué tan necesario sea tener una persona experta en ese campo. Porque pues nutrición te dedicas a la parte fisiológica, Yo en enfermería, en la parte de enfermería y cuidado, que es mi quehacer como profesional de enfermería. Pero educación a veces me lo chantan, entonces, ¿será que llamo al pedagogo? Les pregunto, porque yo no sé si lo hicieron así o llamaron oigan, necesito el pedagogo aquí que me ayude. Porque es que de verdad que uno trata de cumplir y
como que los requisitos y tapar huecos y los perjudicados son los estudiantes. Y uno también, porque uno se clava leyendo y estudiando y repasando y todas esas cosas, ¿no? Pero creo que tenemos que partir en esa reflexión, uno, dejar evidencia como estos trabajos, dos, plantearse realmente nuestras competencias como docentes, hasta qué punto digo no y hasta qué punto digo sí lo asumo, porque estamos asumiendo asignaturas que no tenemos esas habilidades. Es como una reflexión y gracias por el modelo, me interesa mucho la información de la bibliografía. Muchas gracias. Yo siento que, bueno, muchas gracias a todos por participar en la pregunta provocadora. Creo que las dos ejes de lo que hemos presentado aquí es la comunidad de práctica como método y el problema en sí mismo que es provocador, ¿no? Como que, ¿será que nos volvemos comunidad de práctica y seguimos hablando sobre la enseñabilidad o nos vamos a hablar del método? Tenemos hasta la medianoche si queremos y él se preocuparía, ¿no? Entonces, son amplias los cuestionamientos que nos hacemos y creo que hay que dar un paso en ambos lugares, es decir, damos un paso en apropiarnos del método como comunidad de práctica y es que fueron 3 años. Creo que hoy simbólicamente podemos hacer un cierre de nuestra experiencia de comunidad. Fueron 3 años de trabajo, desde el 2020 y hasta hoy 2023. Entonces, ubicarnos en esa temporalidad de la construcción colectiva es para mí parte de eso de las preguntas que nos hacemos. Y respecto a lo que tú decías ahorita, Carolina, de ¿será que llamamos al pedagogo? ¿Qué hacemos? Hay que hacerlo todo. O sea, porque tengo que poner mi saber disciplinar, tengo que poner en diálogo mi saber disciplinar con el de mis colegas, pero además tengo que poner el saber disciplinar con el que sabe de pedagogía. Por eso siempre llamamos al profesor Alex, que es experto en psicología educativa, siempre va a nuestros trabajos finales y siempre hay una conversación con él al final del semestre que nos retroalimenta permanentemente en lo que hacemos. Que si la pregunta, después de 3 años de trabajo en la comunidad de práctica, que si el problema está resuelto, no. Pero después de 3 años de práctica, que sí hemos hecho un movimiento dentro de la asignatura que nos da la garantía que por lo menos ya vamos a llegar la próxima semana y los pelados ya tienen en su retórica la palabra aprendizaje y ya les significa algo más, ya nosotras estamos satisfechas. Porque aquí creo que el esfuerzo académico no está en función de que hay una solución absoluta, sino que hayan movimientos que sean significativos en los procesos. Y eso creo que por lo menos a mí me reconforta. Bueno, yo que soy un optimista incurable. Complementando. Entonces, Fabiola, voy a hacer la intervención y si quieres a continuación, entonces, para que nos dejes saber tus reflexiones y también la respuesta formulada Carolina o también comentarios que hizo Viviana, Cindy o Gabriel. De mi parte, quisiera responderle a Carolina. Cuando llegué a la universidad, yo me sentí bastante abrumada y la ayuda de un soporte en pedagogía fue muy importante. O sea, el visualizar la temática, su naturaleza, sus limitaciones, las características del campo de conocimiento, el ciclo de profesionalización, o sea, eso me lo sabía. Y yo tenía como un afán de misión de compartir eso con los estudiantes. Pero Verónica siempre me decía, recuerda cuántos años te llevó aprender, comprender. Entonces uno como que, no, yo puedo, ¿no? Entonces recurrí al pedagogo como recurren las personas a los nutricionistas o los profesores queriendo la cartilla de algo milagroso, sáqueme de este problema ya. Y el pedagogo vuelve a hacer un ciclo hermenéutico porque no va a hablar una formulación. Y en el oficio del docente, pues va a depender de qué semestre, qué le antecede, qué sigue, cuál es el perfil de egreso. O sea, eso está, mejor dicho, uno cree, pues el perfil de egreso que va, no, cada cosa que se afirma allí está justificado en el sílabus y el sílabus responde a algo específico. Entonces,
me siento muy afortunada por la experiencia también con Verónica, porque en la formación del psicólogo esta noción de aprendizaje es evidente. En el caso de el nutricionista, dependiendo de la escuela, de la oportunidad, eso puede estar o no puede estar. Y con esto cierro, lo que más me deja sorprendida es que si esa problemática ha sido identificada ya un tiempo y que se ratifica con lo que CINDE encuentra, pues necesitamos bastantes espacios para construir, ¿no? Entonces, creo que es bastante afortunado que estemos aquí, que estemos en el evento, en el congreso que enmarca Educación para la Salud. Y la provocación es que independiente de la problemática y como dices, avanzar en ambos frentes, lo de educación en alimentación y nutrición resulta bastante particular como caso en la formulación de formación de nutricionistas, ¿no? Eso sigue en pie. Entonces, yo me siento muy afortunada también por tener el acompañamiento de la profesora Teresita, quien ha sido mi cotutora, mi mentora, y es porque uno cree, es que no sé, bueno, psicología debe entender mejor de esto, pero uno cree sabérselas y entonces vuelve, entra en el ciclo y no, o sea, da unos pasos, pero en reflexión muy limitados en su quehacer docente. Es bastante como paradójico, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias. Fabiola. Fabiola. Delicadeza. Listo, ya. Es que tocaba activar el micrófono. No sé si me escuchan. Sí, me escuchan y me ven bien. Sí. Bueno, buenas tardes para todos. Realmente es un gusto estar, aunque sea de esta manera virtual, pero pues gracias a la tecnología fue posible. Yo envié mi video porque dije, pues no sabemos si la comunicación se puede dar de manera fluida, entonces digamos que me salvé en salud enviando el video, pero pues he estado escuchando todo el tiempo acá desde mi computador y pues agradezco a cada uno su intervención y su aporte. Comparto mucho lo que ya se ha dicho por parte de todos. Creo que para complementar y cerrar un poco esta parte, quisiera decir que pues la práctica pedagógica tiene que ir entre un ir y venir. O sea, como lo mencioné en mi presentación final, pues nada está escrito. Por eso es que Alex dice, no encuentro el camino como certero, o sea, nada está escrito, nada es finito, todo se debe ir construyendo poco a poco. Entonces, digamos que hay que ir en un ir y venir entre la teoría y la práctica. Yo creo que uno no puede hacer práctica sin teoría y teoría sin práctica. O sea, son las dos cosas que son complementarias. Entonces, volviendo a la parte pedagógica, pues claro, hay que saber de pedagogía, pero también hay que tener la práctica y entre esas dos, teoría y práctica, nutrirse permanentemente y reflexionar, como yo decía en mi presentación, reflexionar, sistematizar, evaluar lo que yo hago, cómo lo puedo mejorar y seguramente que como ya esta reformulación que nos acaba de presentar, que hicimos al interior de la comunidad de práctica que apoyamos en este proceso, pues seguramente ya cada versión que se hace de la asignatura pues tiene nuevas enseñanzas, nuevos aprendizajes, retroalimenta todo el proceso y cada vez va a ser mucho mejor esa asignatura. Entonces, creo que el proceso de aprendizaje es un proceso que se nutre tanto de la teoría como de la práctica. Por eso hay un adagio popular que dice, el maestro se hace con la práctica o el gran maestro se hace con la práctica. Entonces, hay personas que llevamos muchos años como maestros y pues me atrevo a decir que es verdad. O sea, el que hace al maestro no es la cantidad de teoría que tenemos, sino también la cantidad de práctica, o sea, pero ambas son importantes, tanto la teoría como la práctica, no pueden ir desligadas. Yo no puedo saberme todo teóricamente y nunca haber sido docente o ser docente y no saber nada de pedagogía y hacerlo todo empíricamente. Creo que tampoco sería lo adecuado. Entonces, para mí la combinación ideal es un ir y venir entre la teoría y la práctica y nutrirse a partir de los dos. Muchas gracias. Gracias, Fabiola. Bueno, a ver, me parece muy importante lo que ustedes nos comparten y sobre todo sentir que somos muchos los que no vivimos en las certidumbres. Y eso me parece que es un capital sobre el cual casi que de manera optimista uno puede pensar que se puede construir. La postura de profesor
es, digamos, la que creo que hay que interpelar, porque a veces nos quedamos pensando que el profesor es aquel que transmite conocimiento. Y resulta que cada día el conocimiento está a un clic más cerquita. Y ya hasta la inteligencia artificial la está poniendo ahí. Es decir, que no seríamos imprescindibles. Pero hay un asunto que yo creo que es el que hace la diferencia y es el papel de mediadores. Y el papel de mediadores nos implica saber leer, saber comprender eso que el otro muestra, que habla, que dice, que siente, que percibe y demás, pero además saber escuchar, ¿cierto? Para poder saber de qué manera podemos aportarle a esas incertidumbres. Y creo yo, porque es el otro también, el que tiene esas necesidades que no son necesidades teóricas normalmente, sino que se inscriben en unas problemáticas, en unos contextos, en unas visiones, imaginarios, creencias, que si no las sabemos leer, se convierten en un documento teórico que él puede consultar, inclusive de manera más bonita, porque YouTube se lo resuelve muy fácil. Pregúntele a Mr. Google y él le tiene toda la respuesta. Yo creo que el asunto inclusive más complejo es ser profesor de profesores en autocuidado, en salud, porque los estudiantes aprenden modelos de educación formal y por eso se vuelven replicadores y creen que saber un discurso de autocuidado, saber y presumir que el otro necesita determinado conocimiento, ese creo que es digamos, un error crucial. Entonces, me parece a mí que el sabernos y sentirnos que no tenemos sentido si no estamos en función de ese contexto del otro, hace que el conocimiento nuestro sea inválido. Yo siento que puede ser un paciente el que llegue a mi consultorio o la persona que me quiere hacer una pregunta. Si yo no me pongo en su contexto, mi conocimiento quedará muy bonito aquí, pero es como echar una dieta a la basura. Si ese no comprende el contexto y cómo y qué y cuándo, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que hay un asunto desde el área de la salud y desde el área social que tiene que ponerse en contexto, buscar pertinencia, pero transformarnos, y por eso ahí la evidencia de investigaciones formativas. Si nos interpelamos como profesores, si nos preguntamos y sobre todo si tenemos formas de escribir aquello que nos preocupa, cómo vamos resolviendo, buscamos iguales. Es que mire que aquí todos acabamos de sensibilizarnos y decir, es que uno no es, y lo peor de todo, a mí como profesora me dieron, les cuento la anécdota para cerrar, me dieron un reconocimiento por ser la mejor profesora de nutrición y dietética. Y un año X. Y al año siguiente me siento con los estudiantes y les dije, yo no soy buena profesora, no he podido movilizar en ustedes ese gusto, ese aprendizaje, etcétera, etcétera. ¿Sí me hago entender? Es un asunto de resonancia, de encuentros, y todo eso para decirles que se sensibilizaron y me hicieron sentir supremamente bien cuando me dijeron, profe, no es usted. Todos los profesores nos dicen lo mismo. Nosotros entramos aquí por segunda opción. A nosotros no nos gustaba la carrera. Nosotros queríamos ser médicos, etcétera. Entonces, quiero decir que hasta que uno no lee el contexto del otro, pues tampoco toma postura y tampoco pues busca qué pretensiones tengo frente al otro. ¿Sí me hago entender? Entonces, pero cuando se socializan esas cosas, como en una comunidad de práctica,
entonces podemos buscar soluciones, porque esto no está en los libros. Esto que acabamos de vivir, de compartirles, no está en los libros. Pretendemos hacerlo libro o artículo por lo menos para socializar y generar evidencia de cómo resolver problemáticas de este tipo a partir de la cotidianidad, pero no contrastando teoría práctica, sino atravesándola por reflexiones contextualizadas en la que la ética y el reconocimiento del valor del otro y de lo otro tome sentido. Hasta ahí lo dejaré. Muchísimas gracias. Esperamos que cuenten con nosotros para cualquier quien se quiera invitar al grupo, quien quiera compartir este tipo de cosas. Nosotros seguiremos conversando sobre esto. Sí, tú la practicas el maestro.